Si quieres puedes empezar a compartir tu pantalla. ¿Tienes la Perfecto. opción? Sí. Perfecto. Muy bien. Ok, ya estamos en YouTube. Ahora sí. Tú nos dices. Perfecto. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí, sí, ahí se ve la pantalla. Ahí se ve ya completa, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Muy No, bien. pues cuando ustedes me digan si quieres ya iniciamos. Perfecto. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy es la última sesión del curso de actualidades en retinopatía diabética. Les agradecemos muchísimo su presencia y su participación. Sabemos que ha sido un curso largo, con algunas dificultades técnicas a veces, pero esperamos que se lleven muchísimo conocimiento y que les haya gustado. Entonces, el día de hoy, el doctor Daniel Cortés Muñoz nos va a hacer el gran favor de darnos la clase de casos clínicos. Él nos va a platicar justo de unos casos que él ha tenido ahí en el Instituto del Conde de Valenciana y nos va a ir señalando los hallazgos que encontramos, en los cuales repasamos durante todo este curso, pero más bien ahora en un caso en específico con los pacientes. El doctor es médico cirujano por la Universidad Veracruzana del campus de Veracruz. Hizo su internado médico de pregrado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Nutrición Salvador Subirán. Hizo el servicio social en investigación en el Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hizo la residencia en oftalmología en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y actualmente cursa la alta especialidad en metodología de la investigación en oftalmología, asociada, bueno, esta se lleva a cabo por parte de la PEC. Él ha tomado varios cursos de actualización, ha sido docente y ha asistido a varias pláticas, tanto de psiquiatría como parasitología, así como cursos de trastornos funcionales digestivos, por lo que su formación abarca no solo la especialidad de oftalmología, sino también los conceptos básicos de otras especialidades. Entonces, doctor Daniel, bienvenido. Muchas gracias por darnos la sesión y el foro es suyo. Claro, muchas gracias. Bueno, también faltó decir que estoy en el departamento de retina de aquí del instituto y aquí estoy llevando a cabo la especialidad en metodología de la investigación en oftalmología para posteriormente el año que viene iniciar retina médica un año y retina quirúrgica. Sin embargo, ya llevo aquí ya unos 8 meses más o menos en el departamento de retina. Estos casos que les voy a presentar el día de hoy, son prácticamente de nuestro instituto, todos, y son los casos más o menos que vemos día a día, desde los pacientes de primera vez hasta los pacientes de aquí del departamento de retina. Pues ahora sí que lo mejor para el final, vamos a tratar de cerrar con broche de oro, vamos a dar unas perlas en el manejo de los pacientes, así como en las cosas que yo creo que como oftalmólogo general van a ayudar a saber qué hacer, cómo abordar a un paciente con retinopatía diabética, desde su screening hasta a lo mejor entender un poquito de su fisiopatología y cuándo está indicado a un paciente solicitarle estudios, porque algo muy importante, no solo en oftalmología, sino en la medicina general, es saber cuándo le vas a pedir a un paciente un estudio. Está igual de mal no solicitarle un estudio a un paciente cuando está indicado que solicitárselo cuando no tiene indicación pues de que le realices un estudio. Entonces vamos a ver más o menos unos 4 casos clínicos que son de lo más básico y lo que puede llegar a la consulta general de cada uno pues de nosotros que somos oftalmólogos. Y para los que no sean oftalmólogos y estén en esta plática, pues también bienvenidos. Nunca está de más saber cosas extras y saber cuándo derivar a un paciente con el médico oftalmólogo. Entonces vamos a empezar con el primer caso clínico. Estamos con un paciente femenino de 45 años que acude a su consulta oftalmológica a una revisión general. Cuando nosotros le hacemos el interrogatorio, el paciente refiere que pues padece de diabetes mellitus tipo 2, desconoce su tratamiento, no sé si alguna vez lo ha revisado un oftalmólogo, refiere que es la primera vez que viene porque fue referido por un médico de primer contacto, fue referido a consulta oftalmológica porque pues padece diabetes y quiere ver pues cómo se encuentra su visión.
En cuanto a los antecedentes oftalmológicos, nosotros indagamos si tiene antecedentes de láser, si tiene antecedentes de inyecciones, cualquier antecedente oftalmológico, si usa lentes aéreos, y el paciente refiere que prácticamente no, que es la primera vez que va a visitar a un oftalmólogo. Desconoce desde cuándo tiene la retinopatía, bueno, la retinopatía no, perdón. Desconoce desde cuándo tiene el diagnóstico de diabetes, él solo refiere que le dijeron que era diabético, pero hasta ahí, no recuerda hace cuánto tiempo fue. Cuando nosotros hacemos la exploración general oftalmológica, encontramos en el ojo derecho una agudeza visual mejor corregida de 20-25, mientras que en el ojo izquierdo encontramos una agudeza visual mejor corregida de 20-30 en un equivalente Snellen. Y al tomarle la tonometría con tonómetro de Goldman, encontramos una presión intraocular de 12 milímetros de mercurio en el ojo derecho y 12 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo. Y en cuanto al segmento anterior, lo relevante y lo que podemos notar en este paciente es la presencia de catarata. Más allá de eso, no encontramos ninguna alteración. Estas son unas imágenes clínicas, más o menos para que tengan un preámbulo del caso que vamos a estar viendo. Entonces, pues bueno, obviamente llega el paciente, lo revisamos, corroboramos la visión, no está viendo el 100% el paciente, su presión intraocular está dentro de parámetros normales y consideramos la normalidad un parámetro de 10 milímetros hasta 20-21 milímetros de mercurio actualmente. Y bueno, pues por la edad del paciente, pues encontramos cierto grado de catarata. Pero lo que nos interesa es valorar el polo posterior, le colocamos las gotas de tropicamida fenilefrina, dilatamos al paciente y vamos a comenzar con el ojo derecho. Aquí tenemos este ojo, que es el ojo derecho. Tenemos una foto clínica. Estas fotos clínicas que les puse son fotos clínicas tomadas con el Optos. El Optos tiene la capacidad de tomar fotos clínicas de campo amplio. Podemos tener también fotos clínicas de 30 grados, sin embargo, el Optos nos da una vista panorámica mucho mejor que si nosotros lo tomáramos una foto con un tritón, por ejemplo. Aquí podemos ver, vamos a empezar a describir el nervio óptico. Podemos ver que el vítreo, la cavidad vítrea se ve transparente, la papila se ve ligeramente inclinada, tiene una excavación mediana aproximadamente de un 50. Aquí les voy a señalar 50, 55%, 60 si quieren. El anillo neuroretiniano se encuentra normal, la relación arteria-vena se encuentra un poquito alterada. Él no refiere datos de hipertensión arterial sistémica ni nada, solo la diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, como podemos ver en todo el polo posterior, podemos ver estos cambios rojizos, puntiformes. ¿Sí se alcanza a ver mi flecha? Todos estos cambios a nivel del Sí, polo, doctor. incluso a nivel de Ecuador, rojizos, puntiformes, que podrían, de menos de un diámetro de disco, que podrían correlacionar con alteraciones no solo de la retinopatía diabética, hay otras patologías que pueden dar este tipo de cambios, pero en el contexto clínico de nuestro paciente podrían correlacionar con cierto grado de retinopatía diabética. Entonces aquí empezamos a notar todos estos cambios, inclusive aquí a nivel de la arcada temporal inferior, aquí en esta bifurcación, encontramos esta red de capilares alterados que se entrelazan entre sí. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿qué opinan ustedes de este grado de retinopatía diabética? ¿Cómo lo clasificarían? ¿Como una retinopatía leve, una retinopatía moderada, o una retinopatía severa, o una retinopatía proliferativa? Acorde con lo que han visto de las diferentes clasificaciones. Sabemos que hay muchos tipos de clasificaciones, hasta que se estandarizó una que es la más adecuada, la más fácil de aprenderse. Las clasificaciones, todas las clasificaciones están hechas con una finalidad. No tendría ningún caso hacer una clasificación si no tiene un fin. Y la finalidad es saber si es una retinopatía leve, moderada, severa o proliferativa, o incluso proliferativa con características de alto riesgo, es para saber tanto pronóstico como para saber qué tipo de tratamiento o manejo le voy a dar al paciente. Este caso se los puse a propósito porque es un caso que no queda 100% claro si ya estamos hablando de que hay cierto grado de proliferación. Aquí, como pueden ver en mi flecha, este grado, estas anomalías nos llaman la atención, estas conexiones aquí a nivel de esta bifurcación de la arcada, así como es cierto grado de microaneurismas, que es lo que nosotros podríamos decir que vemos. Pero la pregunta aquí o la perla que quiero que se lleven es, ¿cómo diferencio yo un microaneurisma de una microhemorragia?
porque no es lo mismo tener un microaneurisma que tener una microhemorragia. La respuesta es que las microaneurismas y las microhemorragias a nivel del polo posterior lo podemos diferenciar por el tamaño. Cuando son mayores a 100 micras, estaríamos hablando de que los microaneurismas tienen un rango menor a 100 micras. Si estos fueran mayores, estaríamos hablando de que ya no son microaneurismas, de que ya se están convirtiendo en microhemorragias. Entonces, y esto lo comparamos a nivel de la vena y más o menos en una correlación. Entonces, aquí tenemos tanto microaneurismas como microhemorragias en todo el polo posterior. Dentro de la clasificación, para que nosotros la clasifiquemos como severa, está la regla 421, que son 20 microhemorragias, 20 microaneurismas en los 4 cuadrantes, trazándolo a partir del nivel de la mácula, o 2 arrosariamientos venosos o una anomalía microvascular intrarretiniana. ¿Cómo definimos los amires o las anomalías microvasculares intrarretinianas? Son estas como telangiectasias a nivel de la retina. Si ustedes le preguntan a algún retinólogo, ¿cómo puedo yo saber que lo que estoy viendo es una AMIR, una anomalía, una malformación microvascular intrarretiniana? La verdad es que depende, pero hay muchos autores que consideran que clínicamente es muy difícil o es casi imposible diferenciar un neovaso de una anomalía microvascular intrarretiniana. Entonces, en este caso podríamos decir que ya no nos queda claro si el paciente tiene datos de proliferación, si no tiene, si su retinopatía es proliferativa o si no es proliferativa, pero sí podemos ver ya ciertos grados de anomalías que nos están hablando de que podría existir ya cierto grado de proliferación. Inclusive aquí podemos ver un poco de tejido que se está formando asociado a unos exudados. Y más aparte todos esos microhemorragismos y esas microhemorragias. Entonces, cuando te llega un paciente de esta manera, en el cual tú no estás 100% seguro si lo que estás viendo, por ejemplo, a este nivel, es una MIR o es cierto grado de neovascularización, ¿qué haríamos en este caso? Pues bueno, aquí sí estaría justificado solicitar un estudio florangiográfico, ¿no? ¿Por qué solicitamos un estudio florangiográfico? Pues bueno, para poder ver si este paciente tiene datos o presencia de neovasos. Podemos decir un estudio florangiográfico, aunque el término correcto es una angiografía con fluoresceína, ese es el término correcto, que consiste en pasar contraste a través de la vena y se van haciendo diferentes tomas para ver cómo se encuentra la vasculatura retiniana, desde el llenado coroideo, la fase arterial, la arteriovenosa temprana, la media o fase de Shimizu, la arteriovenosa tardía y por último las fases de recirculación. Entonces, cuando nos llega a quedar cierta duda de si el paciente está proliferativo, si lo que nosotros vemos es una MIR o si lo que nosotros vemos es un neovaso, sí sería válido desde cierto punto solicitar una angiografía con fluoresceína. En este caso, esto no es del mismo paciente, pero quiero que vean aquí, en este paciente tenía un tejido fibrovascular y como podemos ver existe una área de hiperfluorescencia que está aumentando constantemente en fases más tardías, aumenta tanto en intensidad como en extensión y de esa manera es como nosotros podemos ver las zonas en donde hay presencia de neovascularización. Y no solo nos sirve la angiografía con fluoresceína, perdón, para diagnosticar o diferenciar amires de neovasos. También nos sirve para ver otro tipo de zonas que nos llamarían la atención, que también es una perla que quiero que se lleven, que son esas zonas de isquemia, son esas zonas de hipofluorescencia, esas zonas en las que no hay datos de llenado capilar, que está hablando de un proceso isquémico. La hipofluorescencia puede ser por falta de llenado o puede ser por bloqueo, pero en este caso, especialmente en la retinopatía diabética, son zonas que nosotros vemos en las cuales el llenado capilar no está siendo adecuado y estas zonas de isquemia a su vez dentro de la cascada fisiopatológica nos llevan a pensar que el paciente está teniendo una reacción a nivel de su metabolismo, está produciendo más factor de crecimiento endotelial vascular y esto a su vez está produciendo más angiogénesis y nos está llevando a tener más trastornos a nivel de la barrera hematorretiniana y no solo a nivel de la barrera hematorretiniana, sino también a nivel de la formación de nuevos vasos y esto nos va a conllevar a que el paciente desarrolle una retinopatía diabética proliferativa en caso de que el paciente estuviera en una retinopatía diabética no proliferativa. Como podemos ver aquí en esta imagen de la izquierda, es la misma que les había yo puesto en la diapositiva anterior, nada más que un poquito más pequeña. Y como pueden ver aquí en esta presencia, pues se puede ver ahí cómo hay filtración, es un proceso de filtración, hay una hiperfluorescencia que está aumentando tanto en intensidad como en tamaño.
comparado con este paciente de la derecha. Aquí tenemos igual a nivel de la arcada temporal inferior esta zona de hiperfiltración y también con aumento de tamaño. Y si nosotros podemos ver aquí en esta imagen, francamente podemos ver que esto que estoy señalando aquí se ve distinto a los microaneurismas, por ejemplo, o las microhemorragias, que como pueden ver, no, o sea, sí tiñen, sí tienen su hiperfluorescencia, pero no aumentan en tamaño ni extensión en las fases tardías de la angiografía con fluoresceína. Y bueno, les había yo puesto que no solo podíamos ver la presencia de los neovasos, sino también podemos ver estas áreas de isquemia. ¿Por qué? Porque actualmente se están llevando estudios en los cuales, como pueden ver en esta imagen, como les dije, es de campo amplio. Al ser una imagen de campo amplio, nosotros podemos ver más allá de los 30 grados centrales, podemos ver hasta 200 grados. Entonces podemos ver zonas muy periféricas de la retina, que a lo mejor clínicamente, si no se hace una adecuada exploración o con otro tipo de estudios, por ejemplo, la angiografía con fluoresceína normal más o menos va hasta los 102 grados, no podríamos ver las zonas periféricas. Entonces, a lo mejor en estas zonas tan periféricas pudiéramos tener presencia de isquemia o inclusive presencia de neovasos. Por esa razón, actualmente, como pueden ver en la imagen C, que les puse aquí, se puede ver toda la retina de una manera más amplia, comparándolo con las imágenes de arriba. Y en este paciente específicamente también vemos la presencia de neovasos o de áreas de hiperfluorescencia, que son todas estas que están aquí periféricas. Pero no solo eso, sino también vemos áreas isquémicas en toda la periferia, que a lo mejor, si este estudio solo estuviera recortado a los 102 grados que les comentaba, no las pudiéramos ver. Y hay una importante correlación que se ha visto entre los niveles de isquemia y lo que les decía, la producción de VEGF, perdón, y el grado de neovascularización. A lo mejor nosotros tenemos a un paciente, nos queda la duda si el paciente tiene neovasos, mandamos este estudio y vemos en toda la periferia, en este tipo de fluorangiografía o angiografía con fluoresceína, datos isquémicos, pero no hay neovascularización. Pero bueno, esto nos estaría hablando de que eventualmente el paciente a lo largo del tiempo va a desarrollar, lo más probable es que desarrolle neovasos o desarrolle una vascularización a nivel de la retina. Entonces, aquí otra cosa importante que quiero que te lleven es que quedaría la duda de que, por ejemplo, yo tendría la duda de que si yo tengo un paciente, lo reviso, no sé si tiene neovasos, no sé si es un AMIR o si es un neovaso lo que estoy viendo, como el caso que les puse. Le mando una angiografía con fluoresceína y solamente veo zonas de isquemia. Me gustaría que ustedes se pusieran a pensar o me gustaría saber su opinión. Si yo solo veo zonas de isquemia sin datos de edema macular, sin datos de neovascularización, ¿estaría justificado que yo le diera tratamiento láser al paciente? En caso de que ustedes me dijeran sí, yo le daría láser, la respuesta sería, ¿la fotocoagulación se la darías completa al paciente como si se tratara de una retinopatía diabética o solo a las áreas isquémicas? Y en caso de que no le dieran láser, la respuesta sería, ¿por qué no le darías láser a ese paciente? Entonces, aquí lo importante es que si ustedes tienen un paciente y les llega con una angiografía con fluoresceína y solo ven zonas de isquemia, no está justificado que ustedes lo fotocoagulen. ¿Por qué? Porque existe la teoría en algunas patologías, no solo en retinopatía diabética, sino por ejemplo en oclusión de vena central de retina, que si tú no tienes la presencia de neovasos y solo tienes datos de isquemia y tú das terapia con láser, tú fotocoagulas, los neovasos que posteriormente se pueden desarrollar o se van a desarrollar, se vuelven refractarios a tratamiento con láser. Entonces, aunque tú tengas un paciente con puras zonas de isquemia, no es indicación para fotocoagularlo. Eso es lo importante que quiero que sepan. La única indicación para que tú fotocoagules a un paciente de retinopatía diabética es que sea una retinopatía diabética proliferativa. Aunque bueno, actualmente en las guías de práctica clínica, que pues muchos, si hay pasantes aquí, es lo que estudian para el examen de residencias médicas, te dice que tú puedes dar láser o puedes dar fotocoagulación en una retinopatía diabética no proliferativa severa. Eso es porque en países con un semidesarrollados, los pacientes se pierden. Llega el paciente a la revisión, tú lo revisas, ves que no tiene neovasos, a lo mejor le pides el estudio, ves que tiene zonas de isquemia periférica, y tú dices, bueno, o sea, este paciente no tiene neovasos, no lo voy a fotocoagular, lo voy a mantener en vigilancia, pero esos pacientes ya no regresan, ese es el problema.
Y cuando regresan ya son pacientes que ya tienen complicaciones, ya tienen neovasos, tienen glaucoma neovascular, tienen desprendimientos de retina traccional, por mencionar algunas cosas. Sin embargo, la indicación que nosotros utilizamos, siempre hay que individualizar cada caso, pero en términos generales es que si ustedes ven zonas de isquemia a nivel de la angiografía con fluoresceína, es una indicación per se para que ustedes den una fotocoagulación. Entonces, eso es en el caso de este paciente que les había yo puesto, y pues prácticamente del ojo derecho, ¿no? Que nos quedaba la duda si era proliferativa o si se trataba de una no proliferativa. Entonces, lo indicado en este caso sería pedirle una angiografía con fluoresceína al paciente. Entonces, como podemos ver aquí, ¿cuáles son las recomendaciones de la American Academy of Ophthalmology? O sea, ¿cuándo yo debo de solicitarle al paciente diabético una angiografía con fluoresceína? Pues bueno, podemos ver que ahí tenemos las situaciones, cuándo usualmente se solicita, cuándo ocasionalmente se va a solicitar y cuándo nunca debemos solicitarla. Entonces, de esto, lo importante que para los oftalmólogos, no creo que lo hagan. Sin embargo, si alguien tiene la duda es, si te llega un paciente diabético y tú lo ves y dices, no sé si tiene neovasos o no, pero ves una MIR o ves ciertas zonas que te llame la atención que pueda ser un neovaso, pues sí la puedes solicitar. Ocasionalmente estaría bien justificado, pero no está bien indicado o nunca se debe solicitar como prueba de escrutinio o de screening. No porque el paciente sea diabético, yo le voy a pedir una angiografía con fluoresceína. O sea, entonces, imagínense que llegaran todos los pacientes diabéticos y yo a todos les mandara angiografías con fluoresceína. Angiografías con fluoresceína y vaya con el oftalmólogo. Angiografía con fluoresceína y vaya con el retinólogo. No porque no es un procedimiento inocuo, existe cierto riesgo de alergia. Hay pacientes que se complican a la hora de que se les pasa el contraste. Hay ciertas contraindicaciones relativas. Si el paciente ya tiene una nefropatía diabética, que la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en el instituto ya son pacientes que tienen daño renal, depende del grado o de la estadificación. Ya en grado 4, grado 5, ya estaría prácticamente de acuerdo al filtrado, a la tasa de filtración glomerular, ya estaría contraindicado que tú le pases el contraste, pero en grados más leves de insuficiencia renal le puedes aún así pasar el contraste. Inclusive si es alérgico le puedes pasar el contraste y le puedes pasar ciertos fármacos antihistamínicos para disminuir la reacción, pero siempre hay un riesgo de que con la angiografía con fluoresceína el paciente se complique y pueda llegar a tener un paro cardiorrespiratorio o algún otro problema. Aquí en el instituto son pocos, pero sí se ha visto que en el servicio de angiografía con fluoresceína algunas veces hay ciertos pacientes que hacen rash o inclusive alguna vez hubo un paciente que hizo un paro respiratorio por todo esto, ¿no? Entonces sí es importante que esté bien justificado cuando tú solicites este estudio, no nada más solicitarlo por solicitarlo. Inclusive aquí el American Academy nos pone ahí que nunca, nunca pedirlo como screening a un paciente diabético. ¿Por qué? Pues porque prácticamente a lo mejor el paciente sí va a tener cambios, que eso es con lo que quiero cerrar la plática al final, pero de entrada, o sea, no, si tú no lo ves clínicamente con neovasos o no te queda la duda, no está indicado que tú lo pidas. Entonces, ¿qué situaciones usualmente se pide para guiar el tratamiento de un edema macular diabético? Anteriormente, antes del 2005, antes de que existiera la terapia antiangiogénica, que pues, me imagino que el doctor José Luis Rodríguez ya les dio esa clase de cómo se descubrieron los anticuerpos monoclonales con los hibridomas, que son las células del mieloma y las células sanas para hacer anticuerpos inmortales, y de ahí fragmentar y tomar fragmentos FAB, proteínas de recombinación binaria, y de ahí surge toda la terapia que es específica contra el factor de crecimiento endotelial vascular. Eso surge en el 2005, cuando se empiezan a probar, 2004-2005, los primeros antiangiogénicos. Pero antes de esto, antes de que existieran los antiangiogénicos, lo que se hacía era dar láser con rejilla. Entonces, era importante saber si ese edema macular que presentaba el paciente con retinopatía diabética era un edema macular focal o era un edema macular difuso, fluorangiográficamente hablando. Antes se clasificaba así. Si era focal, es muy probable que tú vieras en la angiografía con fluoresceína el microaneurisma, la zona de exudación, tú le dieras el láser y dejara de fugar o de filtrar todo el plasma y todo ese líquido o esa sangre. Entonces, y si era difuso, pues era más difícil que tú dieras la fotocoagulación con parrilla, entonces no te iba a responder también como uno focal, y ya había criterios establecidos para saber cómo clasificabas tú un focal y cómo clasificabas tú un difuso. Actualmente, sea focal, sea difuso, tú lo tratas con terapia
antiangiogénica, lo tratas con fármacos anti-VEGF, ya hay esquemas bien definidos por el DRCR, que son los protocolos, que es protocolo T, protocolo B, protocolo I, que son todos estos protocolos para el edema macular, y la mayoría se trata con terapia anti-VEGF, aunque habrá ciertas indicaciones específicas para que tú todavía puedas usar esa fotocoagulación específicamente a ciertas zonas de microaneurismas que estén fugando. Pero bueno, la otra es en un paciente que no le encuentras la causa o, no hay una causa inexplicable de la mala visión de este paciente. A veces esa área de isquemia no solo está periférica, puede que el área vascular foveal, me voy a regresar aquí, que es la zona que ven allá al centro, esa zona que se ve totalmente negra u oscura, sea más grande de lo normal, sea de más de 4, de 350 micras hasta 600, sea más grande, te está hablando de que ya hay un dato isquémico y a lo mejor eso te justificaría la mala visión del paciente. Entonces, la otra indicación sería para identificar clínicamente algún proceso de neovascularización si nos llegara a quedar duda. Y bueno, ocasionalmente se pide para datos de inflamación macular enmascarada, para evaluar edemas maculares que no te quede todavía claro si son edemas o no, aunque la verdad es que el diagnóstico del edema macular es clínico, por eso se llama edema macular clínicamente significativo, ya es una definición establecida, y si te queda la duda, antes que una angiografía con fluoresceína, se pide una tomografía de coherencia óptica y con eso se valora tanto pronóstico como la evolución del paciente. Y bueno, esto nada más es respecto al ojo derecho de nuestro paciente. Este es el ojo izquierdo del paciente. No sé qué opinan ustedes. Me gustaría que esto fuera interactivo, pero no puede ser tan interactivo porque pues no los tengo aquí. Les preguntaría qué opinan. Pero bueno, como pueden ver ahí, pues el vítreo se ve transparente, la retina se ve aplicada, la excavación valorable al 100%. Sin embargo, perdón, la papila no es valorable al 100%, sin embargo, la excavación tampoco es valorable. Y hay un tejido que está emergiendo ahí de la papila, es un tejido, cuando nosotros hablamos de un tejido, el tejido puede ser fibroglial, cuando tú solo ves la presencia de glía, o fibrovascular, cuando ves la presencia de glía y también de vasos. Estrictamente hablando, sería histopatológicamente para ver si hay vasos o no, pero sí lo puedes ver clínicamente. Aquí, por ejemplo, se ve ese tejido que emerge de la papila hacia el sector nasal, y no solo vemos el tejido compuesto por glía, sino también vemos ahí la presencia de un neovaso que está en ese tejido. O sea, es un tejido fibrovascular. Y ese tejido fibrovascular se extiende hacia las arcadas nasales, tanto a la arcada nasal superior, ligeramente hacia la arcada nasal inferior. Y también vemos ahí unas hemorragias en todo lo que es el sector nasal, así como el sector temporal inferior en esta foto. Ahora, ¿qué es importante aquí en este paciente? Pues bueno, este paciente sí, este ojo de este paciente, que es el ojo izquierdo, claramente no nos queda duda que es una retinopatía diabética proliferativa, pues ya está el tejido ahí fibrovascular emergiendo de la papila y traccionando cierta región nasal. Aquí, por ejemplo, si el paciente tuviera esta característica en los dos ojos, no estaría justificado que yo le pidiera una angiografía con fluoresceína, ¿no? Porque clínicamente yo estoy viendo ahí que tiene pues ya la presencia de neovasos. Inclusive estoy viendo que tiene ahí microhemorragias. Las microhemorragias, dependiendo de dónde se encuentren, pueden seguir diferentes distribuciones. Pueden ser puntiformes, que ya hablamos que las diferenciamos con el microaneurisma por el tamaño, o pueden ser hemorragias en flama. Se denominan en flama porque la distribución que tienen es a nivel de una capa de la retina. La retina prácticamente se divide en epitelio pigmentado y retina neurosensorial, y una de las capas de la retina neurosensorial es la capa de fibras nerviosas. Cuando hay una hemorragia en la capa de fibras nerviosas, sigue la distribución de las fibras y por eso se ve como en flama el patrón que sigue este tipo de hemorragias. O sea, nos estaría hablando de una hemorragia intrarretiniana. Puede haber hemorragias prerretinianas, puede haber hemorragias intrarretinianas, subyaloideas, pero bueno, lo importante es que ya te hablan de un proceso de neovascularización. Entonces, en este caso, y ya para cerrar, ¿qué haríamos con este paciente? Bueno, con este paciente, al ojo derecho, por esa indicación de que a mí no me queda claro si es una MIR o si es un neovaso lo que estamos viendo ahí, lo indicado sería pedirle una angiografía con fluoresceína
La angiografía con fluoresceína se realiza de los dos ojos. Siempre se pone qué ojo es el que tú quieres más interés porque es donde se inicia y donde se termina. Entonces sería iniciar y terminar en el ojo derecho. Valorar si tiene presencia o no de neovasos. Si hay presencia de neovascularización, fotocoagular, de acuerdo al DRS. El DRS fue el primer estudio que comprobó que la fotocoagulación disminuía el riesgo de complicaciones en los pacientes diabéticos. Y ya luego el ETDRS es el otro estudio que establece los parámetros que me imagino que en la clase pasada de tratamiento los vieron para fotocoagular a un paciente. Entonces, dependiendo de la angiografía, si tiene presencia de neovasos, fotocoagulo. 1 o 2 sesiones de manera adecuada, de 30 minutos por sesión más o menos. Y el ojo izquierdo, indiscutiblemente, que es este que estamos viendo de fondo, habría que dar fotocoagulación láser. Siempre que tú tienes una tracción o un tejido fibrovascular, tienes que evitar fotocoagular esas zonas. Entonces sería fotocoagular evitando las tracciones. Eso sería el tratamiento para este paciente. Claro, el tratamiento que estamos viendo, pero obviamente va un tratamiento establecido de que se controle la diabetes, de que haga ejercicio y todo esto, porque hay muchos estudios como el UCA PDS o el Wisconsin Diabetic Study que nos hablan de que todo el control de la glucemia, disminuir la hemoglobina glicada, así como disminuir los rangos de presión arterial, así como dejar tratamiento en caso de que sea hipertenso el paciente, con inhibidores de los ECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o con los ARA2, beneficia también el grado de neovascularización en los pacientes. El principal factor de riesgo para que los pacientes desarrollen retinopatía diabética es el tiempo que llevan siendo diabéticos. No es lo mismo un paciente que lleva 5 años a uno que lleva 15 o 20 años. Eso está ya corroborado científicamente. Entonces, este es el primer caso clínico. No sé si de este caso clínico alguien quiera opinar algo, tenga alguna duda o algo. Si quieren, pónganlo en el chat y ahorita me dice, vale, si tienen alguna duda para que se los pueda responder. Si no, ya pasamos al siguiente caso. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda para el doctor? Bueno, de igual manera me voy a pasar al siguiente y ya al final, si tienen dudas, pues ya lo vemos. Bien, vamos con el siguiente caso. Ya les spoileé ahí qué es. Bueno, estamos aquí ante un paciente, viene a revisión general. Este paciente, cuando nosotros le hacemos el interrogatorio, siempre a pesar de que seamos oftalmólogos, hay que hacer un interrogatorio lo más minucioso que se pueda. Es parte del arte de la medicina, hacer la historia clínica, ¿no? Entonces, nos dice que es diabético tipo 2, hace 14 años, desconoce su tratamiento, refiere que toma hipoglucemiantes orales, le preguntamos oiga, ¿cuánto ha sido su última glucemia? La desconoce también. En cuanto a sus antecedentes oftalmológicos, el paciente dice que pues se acuerda más o menos que le dijeron que le iban a dar tratamiento láser y ya indagando más nos damos cuenta que tiene el antecedente de que le dieron fotocoagulación en ambos ojos, 2 sesiones en enero de este año, ¿no? Y viene a revisión. Como podemos ver, la agudeza visual aquí mejor corregida en equivalentes Snellen del ojo derecho es de 20/80, en el ojo izquierdo es de 20/60, y a la hora de que nosotros hacemos la tonometría Goldman, su presión intraocular, ojo derecho está en 18 y ojo izquierdo nos llama la atención de que está en 21. Como ya les dije, la presión intraocular normal va de 10 hasta 21 en algunos casos, en algunos artículos hay tensiones de 21 que son normales, dependiendo del grosor corneal, dependiendo de ciertas características de cada paciente, pero bueno, ese no es el tema. Pero bueno, llama la atención que está borderline o inclusivemente si somos muy puristas, que es de 10 a 20 la presión intraocular, está ligeramente elevada, ¿no? Y en cuanto al segmento anterior, solo vemos la presencia de catarata. Bueno, aquí en esta imagen que les puse es bien importante porque siempre que hacemos una exploración oftalmológica, nosotros como oftalmólogos estamos obligados a revisar todo de manera sistemática, siguiendo un orden, y todo el paciente se debe de revisar de manera integral. Siempre que nosotros lo vemos, hay que magnificar con la lámpara de hendidura y revisar el iris. Eso es en todos los pacientes.
Pero hay que hacer especial énfasis en los pacientes que son diabéticos. ¿Por qué? Porque como pueden ver en este paciente, que quedamos que en el ojo izquierdo tenía una presión de 21 milímetros de mercurio, si ustedes observan aquí mi flecha, se encuentran estos pequeños vasos, zonas de coloración rojiza en el reborde pupilar. Esto corresponde a neovascularización iridiana, o a lo que nosotros denominamos como rubiosis a nivel del iris. Entonces, aquí, obviamente, si yo estoy viendo que ya hay neovasos en el iris, una zona donde normalmente no se llegan a ver vasos, o se pudieran apreciar con ciertas características, ahorita las vamos a comentar, pero bueno, normalmente en un paciente sano, no se llegan a apreciar estos vasos. Aquí ya está la presencia de vascularización, pues bueno, más aparte del control metabólico que no lleva el paciente adecuado. En este caso habría que hacer el diferencial de si estos vasos que yo estoy viendo son rubeosis como tal, o sea, la presencia de neovasos en el iris, o si a lo mejor son vasos del estroma iridiano que son muy prominentes, o en iris que son muy claros, se alcanza a ver parte de la vasculatura, o si a lo mejor es un paciente como él, que ya le dieron láser, y muchas veces, a lo mejor antes del láser sí tenían vasos en el iris, tenía datos de rubiosis, yo lo fotocoagulé, y a lo mejor aún no ha pasado el tiempo necesario para que esos vasos tengan una regresión o tengan ciertas áreas de atrofia. A veces cuando nosotros fotocoagulamos un paciente que tiene rubiosis en el iris, esos vasos, la mayoría de las veces tiende a haber retracción y el iris queda atrófico en esas zonas, pero hay otras veces que no desaparecen por completo, sin embargo no se ven activos, no se ven clínicamente de un color más rojizo, sin zonas de atrofia, como si fueran datos de actividad o de una vascularización o vascularización franca. Entonces siempre tenemos que revisarle el iris a los pacientes diabéticos, a todos, pero más énfasis en los pacientes diabéticos. Y no solo esto, sino que también, aquí tenemos un poquito más el acercamiento, aquí se puede ver de una manera más franca todos estos vasos en el reborde pupilar, estos vasos puntiformes, ¿no? Ya nos estaría orientando que a lo mejor el paciente, obviamente, cuando nosotros le veamos el polo posterior, pues va a tener una retinopatía diabética proliferativa, siempre. A veces tú ves rubiosis en el iris y el polo posterior lo puedes encontrar sin presencia de neovasos. Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso de que este paciente tuviera la vascularización en el iris, yo revisara la retina y la retina estuviera limpia, o sea, perfectamente bien, tendría que buscar causas secundarias, tendría que ver si efectivamente es una neovascularización la que está en el iris, que puede existir neovascularización en el iris por la hipoxia sin existir en la retina, o a lo mejor yo no sé identificar los neovasos que hay en la retina, y entonces a veces nosotros indicamos una angiografía con fluoresceína del segmento anterior a nivel del iris, para ver igual si esos vasos tienen la presencia de filtrado, de filtración, si aumentan en la fluorescencia tanto en intensidad como en extensión a nivel del iris, porque sí puede dar el caso de que sí tenga ya una retinopatía diabética proliferativa con vascularización en el iris sin vascularización en el polo posterior. Inclusive puede haber desde esos neovasos que les puse al inicio hasta estos, ¿no? O sea, a ya a nadie le quedaría duda que esto que estamos viendo aquí no es normal, ¿no? La pupila está midriática, o sea, se ve que tiene cierto grado de catarata, cierto grado de hemorragia vítrea en polo posterior. Y bueno, todo este vaso aquí. Entonces, una vez que nosotros vemos esto, en todos los pacientes está indicado que tú le hagas una gonioscopía, tanto normal como dinámica. O sea, dinámica me refiero a intentando. Porque Schaffer describió la gonioscopía, pero no es la clasificación, pero no es la clasificación dinámica. Cuando tú la haces dinámica, aunque tú dices por Schaffer están abiertos en 4, en 3, en 2, ya no sería por Schaffer porque ya esa clasificación es gonioscopía sin hacer la dinámica. Pero bueno, siempre es importante que tú hagas la gonioscopía. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú revisas al paciente y tú en el iris, en el reborde pupilar, no le ves ningún neovaso. Pero a la hora de que tú le haces la gonioscopía, hasta un 10% de pacientes puede que tengan neovasos a la hora de la gonioscopía. Aquí esto se ve súper claro. O sea, aquí vemos que ya hay sangrado a nivel de este ángulo, y no solo el sangrado, sino que ya está la presencia de una membrana ahí, que ya nos estaría hablando de, cuando tú ya ves neovasos en iris, automáticamente esa retinopatía diabética proliferativa se comienza a llamar
Pues, retinopatía diabética proliferativa más glaucoma neovascular. O sea, glaucoma neovascular dentro de su fisiopatología la clasificamos en 3 grados: glaucoma neovascular grado 1, glaucoma neovascular grado 2 y glaucoma neovascular grado 3. Depende, hay muchas clasificaciones. La que nosotros usamos en el instituto es grado 1, grado 2 y grado 3. Y para fines prácticos es grado 1, presencia de neovasos en iris o presencia de neovasos en ángulos sin elevación de la presión intraocular, con una presión normal. En este paciente la presión estaba en 21, tenía la presencia de neovasos en el iris. Entonces, en ese caso, cuando ya la presión se elevó, nosotros ya lo comenzamos a denominar glaucoma neovascular grado 2. Y se hace manejo conjunto con el departamento de glaucoma. ¿Por qué? Porque probablemente a este paciente hay que dejarle tratamiento hipotensor. Cuando ya el paciente presenta una membrana que contrae y cierra todos los ángulos y la presión se sube hasta niveles por arriba de 50 milímetros de mercurio, la presión intraocular, o de 60, y nosotros vemos al paciente francamente a veces tienen cierto grado de ifema o hipema para algunos, o a veces sí tienen cierto grado de midriasis, estaríamos hablando ya de un glaucoma neovascular grado 3. Aunque artículos muy recientes dicen que diferenciar entre un glaucoma neovascular grado 2 y un glaucoma neovascular grado 3 es imposible, porque a partir del grado 2 ya existe esta membrana. Que nosotros no la podamos ver en la gonioscopía es diferente, pero ya está existiendo, ya hay un daño a nivel de la malla trabecular y esto hace que la presión se empiece a elevar. Pero aquí nosotros la clasificamos por pragmatismo en grado 1 sin elevación, grado 2 con una elevación discreta y grado 3 con la presencia de la membrana y los ángulos con esta membrana cerrados. La pregunta que podrían tener ustedes: si yo veo al paciente y los ángulos están cerrados porque tiene un glaucoma neovascular grado 3, ¿lo dilato? ¿No se va a bloquear el paciente? No, porque el tipo de cierre angular que tiene es un cierre diferente a un bloqueo pupilar, por ejemplo, o a un bloqueo pupilar inverso. Este no tiene bloqueo pupilar, entonces por esa razón se puede dilatar el paciente y no va a pasar absolutamente nada, y está bien indicado que se dilate por la fisiopatología. Entonces, este es el ojo derecho de nuestro paciente que tenía la rubiosis y la presión intraocular en 21. Como pueden ver, aquí llama la atención. Hay que recordar que tenía antecedente de fotocoagulación nuestro paciente en enero de este año. Pueden ver que la fotocoagulación no está completa. O sea, en esta imagen yo no veo que tenga datos, es un campo amplio tomado con optos. Yo no veo que esté fotocoagulado toda la zona superior, ligeramente veo fotocoagulada la zona nasal, pero toda la zona inferior no tiene, o sea, sí tiene un poco de huellas de fotocoagulación, pero no está completa. Entonces, probablemente a este paciente la fotocoagulación que le dieron fue a lo mejor en una sesión. Él refiere que fueron 2 sesiones o no se llevó a cabo de manera adecuada. Siempre que nosotros damos una fotocoagulación hay que tratar de rellenar todos los cuadrantes y siempre iniciando por el cuadrante inferior. ¿Por qué con el inferior? Porque si el paciente presenta un sangrado, una hemorragia vítrea, por gravedad la sangre va a caer y el cuadrante inferior es lo primero que se va a tapar por la sangre. Y si yo le quiero dar láser después al inferior, no va a poder porque ya va a tener la sangre. Entonces primero siempre se fotocoagula inferior, por eso vemos que está fotocoagulado aquí inferior. Sin embargo, llama la atención que tiene, como ya lo comenté, muchas zonas que no tienen huellas de láser. Se ve muy activa esta retinopatía diabética proliferativa fotocoagulada. Aquí podemos ver todas estas hemorragias, aquí a nivel nasal hemorragias, exudados blandos. Aquí podemos ver todas estas hemorragias ya de color negruzco, que inclusive están casi muy cerca de lo que es la fobia. Entonces este ojo, sin duda, si nosotros tuviéramos que ponerle nombre y apellido, sería un ojo con una retinopatía diabética proliferativa fotocoagulada con datos de actividad. En cuanto al ojo derecho de nuestro paciente, más glaucoma neovascular, grado 2 por la elevación de la presión intraocular. Y es importante saber si tiene glaucoma neovascular o no por el láser. Nosotros aquí en el instituto, todos nuestros pacientes son prioridad, pero si tienen glaucoma neovascular, grado 2 o grado 3 y tenemos que fotocoagular, se prioricen esos pacientes porque el riesgo de que pierdan la visión o de que tengan que someterse a un implante de válvula de ACMED, por ejemplo, es muy elevado. Entonces es muy importante que los fotocoagulemos lo más pronto posible y que prioricemos en ellos. En cuanto al ojo izquierdo de nuestro paciente, este es el ojo izquierdo. En este caso, nosotros
podemos ver aquí toda la retina, podemos ver que se ve aplicada, el vítreo está transparente, tiene huellas de fotocoagulación en parrilla, aquí donde está la flecha, ligeramente arriba de la arcada temporal superior. Sin embargo, no le alcanzo a ver yo más huellas, a lo mejor un poquito más acá, hacia el área nasal superior. Ya no le veo más huellas de fotocoagulación. Sin embargo, me llama mucho la atención este sangrado de aquí. Es una imagen típica o clásica de una hemorragia subyaloidea, que por gravedad está dirigida hacia abajo. Y bueno, afortunadamente este tipo de hemorragia no se encuentra en el área foveolar. Si estuviera en el área foveolar, el paciente estuviera viendo muy mal. Y si la sangre estuviera directamente en contacto con la fovea, la sangre es tóxica para la retina, estaría dañando y tuviéramos que hacer alguna técnica especial como un neumodesplazamiento, o inclusive si fuera hemorragia subyaloidea, intentar con láser para romper la hialoides y que esa sangre baje. Pero de ahí en fuera, afortunadamente, esto está inferior hacia la arcada. Y no solo eso, también apreciamos ciertos grados de exudación, exudados duros, alteraciones aquí en la vascularización y ciertos grados de hemorragia. Entonces, en cuanto al ojo izquierdo, en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, ojo izquierdo no nos queda la duda también de que es una retinopatía proliferativa y que tiene exudados dentro de las 500 micras, pero yo no le veo clínicamente, tendría que verlo un poco mejor por la imagen, no le veo un engrosamiento macular franco, que si ya habláramos de exudados dentro de las 500 micras asociadas a engrosamiento, estaríamos ya dando una de las 3 definiciones del edema macular clínicamente significativo. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? Bueno, en el ojo derecho habría que dar un manejo hipotensor en conjunto con el departamento de glaucoma y fotocoagularlo lo más rápido posible, completar todos esos sectores y todos esos espacios que no tienen datos de fotocoagulación. Al ojo izquierdo, de igual manera, habría que fotocoagular, evitando dar el láser en las áreas de hemorragia. Y algo importante sería la posición, decirle al paciente que se mantenga en una posición de semisentado, por lo menos unas 2-3 semanas, y que duerma. Muchas veces no pueden dormir semisentados, entonces les mandamos varias almohadas o a veces un collarín para que esa sangre por gravedad trate de bajar lo más que se pueda y se reabsorba. Y si nos llegara a quedar duda en el ojo izquierdo si tiene o no un engrosamiento macular, estaría indicado solicitar una tomografía de coherencia óptica para poder diagnosticar si tiene o no datos de edema macular diabético. Entonces, igual si alguien tiene una duda de este segundo caso clínico, igual al final lo pueden comentar. Entonces, hay muchas discusiones en cuanto al manejo del glaucoma neovascular. Algunos prefieren ponerle tratamiento anti-VEGF, otros láser. Personalmente, y en nuestra escuela es dar láser fotocoagular. Y aquí, no sé si lo vieron con el doctor José Luis, pero bueno, esta es una revisión de Cochrane en 2013, en el cual la mayoría de los artículos quería ver si el mismo anti-VEGF, o sea, la misma terapia con ranibizumab, que comercialmente lo conocemos como Lucentis, disminuía la presión intraocular en estos pacientes. Llegó a la conclusión de que no, pero bueno, sí se sabe que hay disminución o regresión de estos vasos en el iris. Aquí podemos ver toda esta zona que tenía y cómo después del tratamiento hubo una regresión importante. Y bueno, hay regresión de la fotocoagulación y al final termina el anti-VEGF lo utilizamos en algunos casos muy específicos para tratar a estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, un glaucoma neovascular grado 3, que ya tiene una membrana, tiene la PIO por arriba de 60, ya lo fotocoagulamos y aún así hay que ponerle una válvula, a veces para evitar el sangrado, porque son pacientes muy activos, muy descontrolados, se puede poner la dosis de un anti-VEGF prequirúrgico o transquirúrgico para operarlo y ponerle la válvula y evitar el riesgo de sangrado en este tipo de pacientes. Es muy controversial cómo manejar a un diabético. Hay ciertas escuelas que te dicen lo podemos manejar con puro anti-VEGF o lo podemos manejar con láser, pero es importante que recuerden la fisiopatología. Lo que está causando la neovascularización son las áreas de isquemia, esas áreas hipóxicas. Entonces, aunque yo dé el tratamiento anti-VEGF, a lo mejor esas áreas van a seguir y no estoy tratando la causa, estoy tratando el efecto. Sin embargo, si yo lo fotocoagulo, destruyo esas áreas de la retina, edematizo el EPR, y esas áreas de hipoxia ya no van a generar tanta hipoxia como lo pueden generar si lo trato con anti-VEGF, por ejemplo. Entonces, vamos al siguiente caso. Bueno, vamos bien en tiempo, creo. Entonces, Sí, vamos viendo. este caso podemos ver que es un paciente de 43 años. Él acude porque tiene una baja visual de 6 meses, o sea, lleva medio año que no ve bien y ha estado ahí, que le baja la visión, que le baja.
asociado a lo que son miodesopsias, o sea, las miodesopsias que típicamente cuando nosotros somos oftalmólogos, primer contacto, y un paciente a lo mejor no tiene un criterio para que lo dilatemos y al final te dice, es que doctor, veo unas mosquitas que flotan y tú, bueno, me hubieras dicho eso al inicio y al final lo terminas dilatando y revisándolo en consultas subsecuentes. Bueno, él refiere que tiene miodesopsias y su baja visual de 6 meses. El paciente es diabético, tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de hace 5 años. Y bueno, también tiene hipertensión arterial sistémica en tratamiento, desconoce sus medicamentos. En cuanto a antecedentes oftalmológicos, están totalmente negados, desconoce, él dice que nunca le han dado láser, nunca le han hecho nada y viene porque le bajó la visión. Llama la atención la agudeza visual mejor corregida del ojo derecho, que está en 20/400, mientras que la del ojo izquierdo se encuentra en 20/50. La presión intraocular está normal en ambos ojos en 14 milímetros de mercurio y el segmento anterior, pues igual por la edad del paciente, cierto grado de catarata. Entonces, vamos con la primera imagen clínica de este paciente. Como podemos ver, hay alteración a nivel de los vasos, hay tortuosidad, una ligera tortuosidad vascular, la relación arteria-vena, aquí pueden ver que está perdida. Todos estos cambios son por la retinopatía hipertensiva que este paciente tiene, porque tiene hipertensión arterial sistémica. Y no solo eso, también vemos la papila de bordes bien definidos. Vemos aquí ciertos grados de hemorragia que podrían ser zonas de neovasos que sangraron. Vemos una hemorragia subyaloidea aquí a nivel de la arcada temporal inferior, que está haciendo cierto nivel, cierto límite. Y vemos todos estos exudados dentro de las 500 micras aquí, incluso perifoveolares, que sí se asocian a cierto grado de engrosamiento del área macular. O sea, tenemos el diagnóstico de un edema macular diabético clínicamente significativo. Y también aquí tenemos todas estas hemorragias, tanto microhemorragias como hemorragias. Entonces, en cuanto a este ojo derecho, pues podríamos darle el nombre y apellido, que es una retinopatía diabética proliferativa que tiene hemorragia subyaloidea a nivel de la arcada temporal inferior y tiene edema macular clínicamente significativo. Entonces, ¿cuándo está indicado solicitarle una tomografía de coherencia al paciente? Bueno, generalmente resumiendo las recomendaciones de la American Academy of Ophthalmology, en 2 casos. Edema macular clínicamente significativo y si hay datos de tracción vitreomacular. En este paciente, como ya lo clasificamos con edema macular clínicamente significativo, estaría indicado solicitarle una tomografía de coherencia óptica. En este caso, aquí les puse las indicaciones. Como pueden ver, lo que quiero que se lleven es que para hacer el screening no está tan bien justificado que tú le hagas la tomografía. Sin embargo, siempre es para evaluar si tiene datos de tracción, si es solamente el edema o si es un edema macular clínicamente significativo, que aparte tiene datos de tracción. En este caso, quiero que vean más o menos cómo se ve una tomografía de coherencia óptica y cómo se ve el edema macular. Aquí tenemos el corte, este es un corte horizontal, y aquí abajo también es el corte horizontal, y podemos ver cómo se encuentra todo este edema, todo este engrosamiento aquí en el área macular, asociada a estas áreas hiperreflécticas, que son puntos o son proteínas ahí que están fugando, que generalmente cuando nosotros valoramos un edema macular diabético, antes, fluorangiográficamente se clasificaba en focal y difuso. Tomográficamente hay ciertas clasificaciones como la de Otani, por ejemplo, que te dice si el edema es quístico, si el edema es espongiforme, si tiene líquido subretiniano o si el edema es un desprendimiento de retina seroso, por ejemplo. Estos casos lo clasifican así porque un edema quístico tiene peor pronóstico, le va a ir peor al paciente o va a ser más difícil que el paciente se estabilice con terapia anti-VEGF que un edema no quístico. E incluso en las guías del International Council of Ophthalmology lo clasifican como edema macular con involucro central y sin involucro central, dependiendo si está cerca de la fobia o no. Pero actualmente, en el caso del edema macular diabético, para saber pronósticos utilizamos una clasificación que es la clasificación que te habla del DRIL. El DRIL es la disrupción de las capas internas de la retina y lo divide en grados. Y dependiendo del grado de distorsión que tengan estas capas, es el pronóstico visual y la respuesta al tratamiento que va a tener el paciente. Entonces, muy probablemente a este paciente, si le pedimos la tomografía, que a pesar de que tiene la hemorragia subyaloidea, sí va a salir la tomografía. En caso de que la hemorragia estuviera una hemorragia vítrea grado 2, grado 3 y la tomografía no pasara,
pues bueno, se puede mandar posición, se puede valorar el tratamiento y posteriormente después hacer el manejo. Entonces, este paciente es muy probable que tenga edema macular y que no solo requiera de una fotocoagulación láser, sino que independientemente de la fotocoagulación láser, es muy probablemente que, inclusive hasta por la misma fotocoagulación, pueda empeorar su grado de edema que tenga y hacer una terapia conjunta de posición para que esa sangre baje y se reabsorba, tratamiento con fotocoagulación y posteriormente dar tratamiento con terapia antiangiogénica. ¿Qué antiangiogénico utilizamos en estos pacientes? Depende. Hay un protocolo que es el protocolo T que compara ranibizumab, bevacizumab, que sabemos que está off-label, y también aflibercept, y se daba cuenta que en cuanto a grosor macular central, con el que mejor les va a los pacientes diabéticos es con el aflibercept. Sin embargo, grosor macular central no es lo mismo que agudeza visual mejor corregida. En este tipo de pacientes, aunque el grosor macular disminuía en una cantidad significativa mejor en aflibercept comparado con los otros dos anti-VEGF, la visión era igual, independientemente de cualquiera de los tres que tú le pusieras. Pero está bien estudiado y bien identificado. Si el paciente tiene una agudeza visual mejor corregida de 20-40 o peor, responden mejor tanto en grosor macular como en agudeza visual con aflibercept que con ranibizumab. Y si el paciente tiene una agudeza visual mejor de 20-40, o sea, 20-30, 20-20, da igual si tú lo tratas con ranibizumab o con aflibercept. La verdad es que yo pienso que lo puedes considerar así basándote en el protocolo T o les puedes mandar aflibercept a la mayoría de los pacientes. Aunque bueno, también es muy controversial, ¿no? Las guías del DRCR dicen que los pacientes los tienes que tratar a partir de que la visión está en 20-32 o peor, pero hay nuevos estudios que te demuestran que aunque el paciente vea 20-20, si tiene edema macular, ya hay cambios en sensibilidad al contraste y cambios y otro tipo de alteraciones que impiden esos estudios, entonces estaría justificado que también les des terapia antiangiogénica. Entonces, este es el ojo izquierdo de nuestro paciente. Como pueden ver, este ojo tiene toda una neovascularización de más de 2/3 de papila. Tiene este tejido que emerge de papila fibrovascular. No solo eso, también tiene exudados duros, las 500 micras, pero bueno, afortunadamente no hay involucro foveal aparentemente. Y también tiene todas estas hemorragias aquí periférico, pues lo clasificaríamos como una retinopatía diabética proliferativa y habría que valorar si tiene o no características de alto riesgo. Cuando nosotros decimos características de alto riesgo, ¿es características de alto riesgo para qué? Pues bueno, en el ETRS es alto riesgo para una visión peor de 20-200 en 2 citas consecutivas con un intervalo de 4 a 6 semanas. Entonces, bueno, vamos a pasar ya. Ojo derecho, fotocoagulamos, posición o 7 macular y valorar tratamiento anti-VEGF dependiendo del edema. Ojo izquierdo, que es en este paciente, fotocoagular. Y posteriormente, evitando tracciones, y posteriormente, si te queda la duda, solicitar una tomografía, que a mí no me parece que tenga engrosamiento del área macular, pero bueno, como les dije, por el láser puede aumentar esto. Puedes pedirle la tomografía, que de todos modos se la vamos a pedir por el ojo derecho, y valorar qué tanto, si tiene o no presencia de edema macular. Y bueno, vamos a pasar con el último caso clínico. Estamos ante un paciente masculino de 55 años de edad. Este paciente viene por una baja visual de 18 meses, o sea, ya tiene un montón que le bajó la visión y viene a consulta. Él es diabético, tiene descontrol total de su glucemia, desconoce las cifras, le preguntas cuándo su última glucosa, en cuánto estuvo, no sé, doctor, pero ya estoy bien, mi última glucosa salió en 250, oiga, pero eso no es normal, pero maneja cifras muy elevadas, y bueno, dentro de sus antecedentes, él refiere que lo fotocoagularon en el 2020, en la pandemia, pero que luego por la pandemia perdió seguimiento, y por eso lleva 18 meses que no va a consulta. Entonces regresa, tú lo revisas y le ves que la agudeza visual del ojo derecho está viendo 2,200, mientras que el ojo izquierdo ve este paciente 20,400. O sea, es una agudeza visual muy mala de los dos ojos. Una presión intraocular de 15 y de 13, o sea, en parámetros normales. Y el segmento anterior, la presencia de catarata, pero más allá de eso, normal. Entonces, aquí tenemos el ojo derecho. Como podemos ver en este ojo, pues bueno, lo primero que llama la atención aquí es que eso no se ve normal, ¿no?
sea, no, ni para ser un diabético. O sea, la mayoría de los pacientes que llegan a nuestro instituto, al departamento de retina, son pacientes como este, o incluso peores. Pueden ver aquí las huellas de láser que él refiere que le dieron en el 2020, aquí superiores, pero sin embargo pueden ver todo este tejido que emergió de la papila y la excavación ya no son valorables, tiene componentes gliales y componentes vasculares, está traccionando todo lo que es la retina, tiene involucro del área macular y bueno, pues a esto su mala visión, ¿no? Y en cuanto nosotros le revisamos el otro ojo, igual manera, huellas de láser en periferia superior, vemos la papila muy poco valorable y todo este tejido traccional, fibroglial, vascular, que ya está traccionando la retina. Bueno, esto es lo que nosotros conocemos como un desprendimiento de retina traccional. Cuando nosotros vemos un desprendimiento de retina traccional, siempre es importante saber si el paciente tiene involucro macular o si no tiene involucro macular. ¿Por qué? Por el pronóstico y el abordaje. Un paciente que tiene involucro macular va a ser un paciente al que le va a ir peor que un paciente que no tiene involucro. Inclusive hay pacientes que tienen desprendimientos de retina traccionales sin datos de actividad y que no hay involucro macular y tienen una visión de 20/50, 20/60 y se pueden mantener en vigilancia. Y claro, habrá pacientes como este que su visión es muy mala y tienen un desprendimiento de retina traccional con involucro macular. En estos casos, lo que hacemos es fotocoagular las áreas en caso de que no se hayan fotocoagulado, las áreas en las que se pueda dar siempre y cuando evitando tracción, programarlos para una cirugía de facoemulsificación en caso de que tenga catarata, como nuestro paciente, más vitrectomía, y posteriormente, antes de hacer la vitrectomía, antes de hacer la cirugía, nosotros les ponemos un antiangiogénico. Hay ciertos artículos y está descrito que con un antiangiogénico disminuyes el tiempo quirúrgico y disminuyes la probabilidad de sangrado en el paciente. Sin embargo, existe un fenómeno que cuando yo pongo un antiangiogénico y tengo este tipo de proliferaciones fibrovasculares, se contraen y desprenden más la retina de lo que ya está desprendida. Se llama fenómeno de Crunch. Está descrito hasta en un 5 a 8% de los pacientes, de acuerdo a ciertos artículos de Arévalo. Sin embargo, por eso está la contraindicación, ¿no? Si yo ya veo que tiene un tejido fibrovascular que está jalando ahí la mácula o un DRT, no lo puedo tratar con terapia anti-VEGF. A lo mejor le doy láser, lo inyecto unos 3 días antes, o inclusive un día antes, no más de 5 o 7 días, que son los artículos que lo describen, y ya posteriormente lo opero y disminuyo el tiempo quirúrgico y disminuyo la probabilidad de que tenga sangrado transquirúrgico. Entonces, esto nada más es ya para finalizar. ¿Cuáles son las indicaciones en las cuales yo voy a hacerle vitrectomía al paciente? Pues bueno, este caso que les puse es un desprendimiento de retina con compromiso o involucro macular, es la indicación 3. Por eso está bien indicado que yo le haga vitrectomía. Si tuviera un edema macular, que ya lo traté con antiangiogénicos, no funcionó, ya le puse unos Surdex, tampoco funcionó, es refractario a todo, o tiene un componente traccional, pudiera yo hacer también vitrectomía para disminuir el edema macular. Entonces, esa sería la indicación 1, un edema macular con tracción. La indicación 2, que no responde al tratamiento convencional. La 3 ya la vimos. El 4 es un desprendimiento de retina mixto, o sea que aparte del componente traccional, se origina un regma, un agujero en la retina, y tenga yo tanto el componente traccional como el componente regmatógeno. ¿Por qué es importante esto? Porque tienen peor pronóstico estos pacientes con desprendimientos de retina mixto que los que solo es un desprendimiento de retina traccional. O que tenga una hemorragia vítrea de 1 a 3 meses de evolución y una hemorragia que no cede con medidas posturales ni con láser ni con tratamiento de anti-VEGF. O en ciertos casos especiales que sea un ojo único funcional, que tenga 4 a 6 semanas y que sea una población vulnerable, como les comentaba, se puede hacer la vitrectomía, o que a pesar de que yo ya di la fotocoagulación y medidas de posición y tratamiento anti-VEGF, el paciente tiene todavía sangrado, entonces está bien indicado que yo le haga una vitrectomía. Entonces, este es otro paciente, como pueden ver, lo agregué aquí de pilón. Tiene huellas de láser aquí y vemos todo ese tejido fibrovascular, tracciona la retina, está desprendiéndola con una hemorragia masiva que involucra todo polo posterior. No podemos valorar la papila. Este mismo paciente fue sometido a una vitrectomía
Y aquí podemos ver cómo quedó después de la cirugía. Se retiró todo el sangrado, se liberó la tracción hasta donde se debería de liberar y se fotocoagularon las áreas de fotocoagulación y aquí vemos la burbuja para mantener reaplicado lo que quedó de retina. Y por último, me gustaría cerrar con esta frase. Uno de los libros base de retina es el Ryan, de Retina Médica, y cuando tú ves el capítulo de retinopatía diabética, con lo primero que te encuentras es con esto. Es una frase de William Parkas, es del 63 y está publicada en Visual Prognosis of Proliferative Diabetic Retinopathy en el British Journal of Ophthalmology. Y él dice que dado que todavía no somos capaces de prevenir los cambios en la retina de los pacientes diabéticos, debemos contentarnos con aceptar, disminuir o retardar el progreso de estos cambios vasculares degenerativos en la retina. O sea, prácticamente esta frase lo que nos dice desde el 63 es que todo paciente diabético, a pesar de que tú clínicamente no le veas grados de retinopatía, ya hay ciertas alteraciones y como pueden ver en los casos que yo les presenté, ninguno era un paciente diabético en el cual yo lo revisara y no tuviera cambios por la retinopatía diabética. Inclusive el primer cambio de la retinopatía diabética clínicamente es el microaneurisma, pero antes de que se produzcan los microaneurismas, existen pérdidas en la barrera hematorretiniana a nivel de la fluorangiografía o de la angiografía con fluoresceína. Entonces, quería yo cerrar con esta frase. ¿Por qué? Porque si hay médicos que son pasantes o médicos generales que están viendo esta plática, si ustedes me preguntan cuándo hay que hacer el screening, cuándo hay que mandar al oftalmólogo a un paciente diabético, para fines académicos y por guías, si es diabético tipo 1, a los 5 años del diagnóstico, si es diabético tipo 2, al momento del diagnóstico. Pero para fines prácticos, todo paciente que ustedes vean que es diabético, mándenlo con el oftalmólogo, sea tipo 1, sea tipo 2, porque como ven en la frase que ya está descrita por William Parkas desde el 63, todos, absolutamente todos, ya tienen cierto grado de retinopatía, aunque nosotros no lo podamos ver. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que les haya servido y si tienen alguna duda, ahorita me lo hace saber, vale. Muchas gracias, doctor. Sí hay una duda por parte del doctor José Ignacio González. Dice, si hay un paciente con neovascularización grado 1 o 2, glaucoma neovascular, ¿preferirías tratarlo con una trave, con antimetabólitos, o mejor la válvula? Pues mira, yo no soy glaucomatólogo, ¿verdad? Pero fíjate que sí está descrito que tú le puedas hacer una trave, pero el problema es que la trave tiene ciertas contraindicaciones. Por ejemplo, pacientes que tienen mucho grado de inflamación o que te van a hacer mucha fibrosis, la trave eventualmente te va a fallar. O sea, aunque está descrito y sí está justificado, y si tú le haces una trave a un paciente con un glaucoma neovascular, habrá quien te lo refute, pero tú le puedes decir, está descrito y hay artículos en los que se hace trave, se pone mito o 5FU y funciona súper bien. La verdad es que aquí por escuela, a todos esos pacientes, a todos les ponemos válvula de acné. ¿Por qué? Por el grado de inflamación que tienen. Claro, con todo el tratamiento previo que ya habíamos comentado. Muy bien. Y pues por ahora no veo ninguna otra duda. Si alguien tiene dudas, por favor envíenlas al chat o pueden levantar la mano y con mucho gusto les damos la palabra. Aquí hay otra pregunta. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿en cuánto tiempo esperamos ver regresión de neovasos con láser y con anti-VEGF? Híjole, esa pregunta está bien difícil, pero normalmente aquí nosotros esperamos ver la regresión de 4 a 6 semanas. O sea, si lo acabo de fotocoagular o le acabo de poner el anti-VEGF, esperamos más o menos 4 a 6 semanas para poder ver la regresión. Inclusive algo que es muy importante es que a veces en la retina, cuando tú das terapia con láser, el neovaso sí regresa. O sea, sí hay cierto grado de regresión, pero a la hora de que hace la regresión causa una microhemorragia. Y a lo mejor tú puedes ver la microhemorragia y tú dices, no tiene regresión porque tiene todavía las hemorragias, hay que darle más fotocoagulación, pero no, es el mismo neovaso que ya hizo la regresión y ya prácticamente dejó ahí la huella. Entonces sí hay que estar ¿cómo decirlo?, abusados en eso para asegurarse que a lo mejor son neovasos que están teniendo regresión,
y no necesariamente es que tenga datos de actividad del paciente, pero nosotros esperamos 4 a 6 semanas después de una buena fotocoagulación. A veces con el VEGF habrá pacientes que te respondan a los 4 días, a la semana, pero también les damos cierto lapso de 4 semanas para asegurarnos que el tratamiento con el anti-VEGF funcionó. Algo que sí está bien descrito es que, por ejemplo, una retinopatía diabética proliferativa, si yo la trato con puro anti-VEGF, hace un desprendimiento de retina traccional peor a que si yo le doy fotocoagulación o fotocoagulación con anti-VEGF. Pero bueno, en cuanto a la respuesta de la pregunta, 4 a 6 semanas es lo que esperamos. A veces llega el paciente al departamento de retina, lo revisamos. Oye, es que todavía tiene rubiosis, es que le acaban de dar láser. ¿Cuándo le dieron láser? No, pues se lo acaban de dar la semana pasada. ¿Sabes qué? Espérate todavía para ver si hay regresión. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Dice, hola, ¿qué criterios usan para decidir entre aflibercept y ranibizumab? Los criterios del DRCR. El DRCR es los principales desarrolladores de protocolos de retina. Está el protocolo T, el protocolo I, el protocolo B. Todos esos protocolos se basan en edema macular diabético. Algunos lo comparan contra fotocoagulación y otros contra Usurdex. En el caso de un edema macular, para decidir entre aflibercept o para decidir entre ranibizumab, el protocolo T comparó ranibizumab versus bevacizumab, que ya está off-label, versus aflibercept, o sea, comparó los tres para ver cuál era mejor, y se llegaron a la conclusión en ese estudio, en ese protocolo T, que ahorita creo que ya tiene un seguimiento a 2 años, no sé si ya tenga algún seguimiento mayor, de que los pacientes, en cuanto a grosor macular central, disminuía mayor el grosor, pacientes tratados con aflibercept, con una P estadísticamente significativa, comparando contra ranibizumab y comparado contra bevacizumab. Sin embargo, en cuanto a agudeza visual mejor corregida, daba igual que tú le aplicaras cualquiera de los tres, siempre y cuando la agudeza visual del paciente fuera mejor de 20/40. Cuando el paciente tiene una agudeza visual mejor corregida de 20/40 o peor, les va mejor tanto en grosor macular central como en agudeza visual mejor corregida con aflibercept. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Yo creo que esta ya es la última pregunta. Dice, si es un paciente que además tiene cierre angular, ¿le indicas iridotomía o vas directo a la cirugía de cristalino? Pero que tiene cierre angular, ¿en qué contexto? Eso es lo que no entiendo. Creo que se refieren a que haya retinopatía diabética proliferativa y además un cierre angular. Normalmente si el paciente tiene cierre angular, pues probablemente no lo vas a dilatar, ¿no? O sea, si el cierre angular es por un componente cristaliniano, por ejemplo. Pero hay unas guías de glaucoma que te dicen que si el paciente tiene 50 años o más, lo ideal sería que tú le hagas cirugía de catarata. Si el paciente tiene 50 años o menos, tú le tendrías que hacer iridotomías. Siempre y cuando valoraras el tipo de cierre que tiene. Si es componente cristaliniano, a lo mejor es un iris plató, o a lo mejor pueden ser otras causas. Pero bueno, también hay estudios en pacientes que tienen cierre angular que nunca desarrollan glaucoma de ángulo cerrado. Estudios en poblaciones asiáticas. Pero bueno, aquí a grandes rasgos es individualizar cada caso, pero por guías, mayores de 50 años, cirugía de catarata, menores, iridotomías. Y bueno, obviamente si tiene glaucoma neovascular, pues no le vas a dar una iridotomía, ¿no? Va a sangrarte muchísimo y no va a funcionar. No te escucho, Vale. Perdón. Dice, la última pregunta dice, ¿en qué casos está indicado esteroides? Híjole, pues fíjate, eso es muy controversial porque también hay un estudio igual del DRCR que comparaba el Osurdex o la triamcinolona con la terapia antiangiogénica y se daban cuenta que inclusive tenían agudezas visuales peores que los tratados con puro anti-VEGF. Pero bueno, esos pacientes, ese estudio tenía cierto sesgo y el grosor macular les iba bien, pero puedes considerar esteroides, por ejemplo, yo te recomendaría que leyeras los protocolos del DRCR para saber lo que hicieron y cómo llegaron las conclusiones con el Osurdex, pero siempre valorar si el paciente tiene cristalino o no. Si es un paciente pseudofaco, a lo mejor tú le puedes poner un Osurdex,
pero si es un paciente que tiene cristalino y ya tiene cierto grado de catarata, tú le vas a poner los Urdex y va a ser catarata, eventualmente. Entonces, lo que nosotros hacemos es individualizar cada caso, pacientes pseudofáquicos, que ya les dimos tratamiento, ya les dimos el esquema del tratamiento del edema macular. Por ejemplo, ya los esquemas normalmente en la mayoría de los estudios son de 5 a 6 inyecciones de anti-VEGF de manera mensual, como dosis carga. A partir de la visita número 5, tú comienzas a evaluar si el paciente necesita terapia de rescate o no, y tú lo evalúas con unos criterios que se llaman criterios de mejoramiento, de estabilidad o de empeoramiento. Y estos criterios se basan en 2 parámetros: agudeza visual mejor corregida y grosor macular. Grosor macular dependiendo de con qué se tomó la tomografía, si fue con Spectralis, si fue con Tritón. Si a lo mejor después de 5 o 6 anti-VEGF tú evalúas y no hay ni estabilidad ni mejoramiento y el paciente es pseudofaco sin glaucoma primario de ángulo abierto ni cuadros de hipertensión intraocular, tú pudieras considerar a lo mejor aplicarle un esteroide o Surdex. En cuanto a triamcinolona, nosotros aquí no la utilizamos. De acuerdo. Pues muchas gracias, Daniel. Gracias por todo. La verdad es que esta ponencia estuvo excelente. Creo que es una ponencia muy dirigida justo a conceptualizar y resumir todo lo que hemos visto en el curso. Te agradecemos muchísimo los casos, están excelentes. Qué bonitas fotos de fondo de ojo, está muy padre. Muchas gracias. Sí, otra cosa nada más para agregar. En cuanto a los criterios que te comentaba de empeorabilidad y mejoramiento, tú tomas 5 letras de agudeza visual mejor corregida y un 10% del grosor macular, que es lo que te tiene que disminuir con el anti-VEGF para que tú digas que está mejorando. Una ganancia de 5 letras o un 10%. Aunque bueno, la mayoría de los estudios, como el primero que se hizo en otro tipo de edema es el estudio Pronto, consideraba las micras, pero ahora ya es en porcentaje. Entonces, pues sí, las fotos la verdad es que no sé qué tal se veía la calidad, pero por el Zoom, pero bueno, pues traté de hacerlo lo mejor posible, espero que les sirva y que se lleven las cosas concisas, ¿no? Que tienen que saber. Y pues igual agradecer la atención. Un momentito la señal. Muchas gracias. Pues bueno, con esto finalizamos el curso de actualidades en retinopatía diabética. Queremos dar los agradecimientos a la Universidad Nacional Autónoma de México con el número de registro PAPIT IN 203-821, a la CONACYT con el proyecto registrado como Paradigmas y Controversias de la Ciencia, número 319469, y al Instituto Conde de Valenciano, así como todos los ponentes y a los coordinadores también. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Les pedimos, por favor, que terminen de responder la encuesta de satisfacción para ver si a ustedes les gustaría que hayan más cursos y de qué temas específicamente, tal vez un segundo curso de retinopatía diabética. No lo sabemos, pero nos encantaría pues tener su opinión. Vamos a tramitar pues todas las constancias, estamos finalizando de reunir todas las calificaciones, estamos esperando al cierre ya de la 11ª evaluación y si cumplen con los criterios de evaluación, que fueron los que pusimos desde el principio, que es haber confirmado sus asistencias, que fue alrededor de la segunda semana del curso, y una calificación mínima de 8. Se promedian las 11 evaluaciones, así que si ustedes no respondieron a alguna de las 11, pues eso se promedia con un 0. Se recuerda que más de 3 evaluaciones que no hayan contestado, pues ya con eso quedan exentos de la constancia porque no alcanzarían el promedio mínimo. Entonces, pues permítanos, denos por lo menos una semana y mientras nosotros finalizamos de obtener sus calificaciones, realizar los promedios, verificar las asistencias, para que ya les llegue su constancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Sí, gracias a todos. Hasta luego.
vendiéndolos No, así. gracias. Pero no me dio esa nota. Estoy segura que sí, pero bueno.